Hola, soy el pastor Alfredo Machado. Bienvenido al canal de la Casa Oasis de Gracia. Queremos dejar contigo esta palabra que edificará tu corazón, ayudará en tu fe y continuará sumando en las generaciones. A continuación, te dejamos con esta palabra. Bendiciones. El texto base del día de esta tarde es Salmos. Se encuentra en Salmos capítulo 9, versículo 10. Cuando todos los tengan, por favor, de pie para reverenciar la palabra. Salmos capítulo 9, verso 10. Amén. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Voy a repetirlo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Eso habla de cercanía, el conocer a alguien, ¿sí? Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a esos que te buscan, a esos que te buscaron y que te continúan buscando hoy. Gracias, Dios. Pueden sentarse. Señor, te damos gracias por esta tarde extraordinaria que tú nos das, donde podemos, Dios, reunirnos para transmitir tu palabra, Dios. Lo que creo tú has hablado a mi vida, Señor, en todos estos días, en todas estas horas, Señor, eternas, en tu presencia, Dios, para que tu iglesia sea edificada. Espíritu Santo de Dios, amigo mío, compañero mío, amado de mi alma, sóplalo, sóplalo, Dios, desde los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y desde el oeste, Dios, en las vidas, en los corazones. Yo quizá he de hablarle a sus vidas, a su intelecto, Dios, pero tú eres el único que puede traspasar sus corazones y hacer un cambio perdurable, Dios, en tu iglesia. Minuto a minuto, Espíritu Santo, tu gloria se derrame en este lugar, en las vidas. Más, Espíritu Santo, en esta tarde te damos gracias. Amén y amén. Entonces digo, hablando del tema, entonces digo que si alguien te dice dónde deja las llaves de su casa, por si necesitas entrar, aun cuando los dueños no están en casa, es porque realmente eres parte de sus íntimos, es porque realmente eres parte de su personal de confianza. Y si a pesar de que no tiene tu mismo apellido, te dicen, sabes, el fin de semana yo no voy a estar en casa y dejé las llaves, no sé, en el matero de la entrada o debajo de la alfombra o quizá en un borde del marco o lo dejé con tal persona en tal lugar específico. Es porque te están dando seguramente una confianza extraordinaria. Y como me da tristeza en el corazón de que mientras le preguntaba al Espíritu Santo qué transmitir y escribía, él me mostraba y sentía fuerte que aquí algunos aún no pueden oír, escuchar de manera clara la voz de Dios aquí adentro. Esa voz del Espíritu aquí adentro, cuando te habla, una convicción que te da aquí. Y y seguramente es posible que sea porque no hayan descubierto dónde está esa llave de acceso al corazón de Dios, al corazón directo de Dios. Eso solo es para íntimos de Dios. Y para esto necesitamos tener cercanía, necesitamos tener proximidad con Dios. Yo creo que se puede escuchar la voz de Dios mientras manejas en el carro, mientras vas en moto, mientras compartes un almuerzo con alguien, mientras te bañas, mientras te duchas, pero solo si estamos en la frecuencia correcta, porque advierto, muchos sabemos orar, muchos a la verdad sabemos pedir y sabemos interceder. Yo amo a los intercesores, me encanta, pero quizá no sabemos conmover, no sabemos llegar al corazón directo de Dios. Ahora, cuando hablo, voy a hacer un paréntesis aquí para poder avanzar. Cuando hablo del corazón de Dios, eso ahí hay un antropomorfismo porque le estoy colocando un atributo humano a Dios. Y cuando hablo de el corazón de Dios, no me refiero
de un músculo físico para que nos borremos eso de la mente, sino que estoy hablando de una característica esencial de su ser, en el ser de Dios, ¿sí? Para que podamos entenderlo. La proximidad, que no es otra cosa que la cercanía, la proximidad puede construir una relación, pero la lejanía puede destruirla. La proximidad para con Dios te puede alentar, pero la lejanía te puede desalentar. La proximidad te puede traer paz, pero la distancia de Dios te puede traer muchos conflictos. A través de ella, los grandes, todos los grandes, a través de ella se hicieron íntimos, se hicieron amigos de Dios. Abraham, que ahorita hablábamos de Abraham, era el amigo de Dios. Dios lo llamó el amigo de Dios. Y bueno, a propósito de lo que decía nuestro hermano Doan, Dios lo llama su amigo y le dice, oye, voy a destruir aquella ciudad. Haré esto sin contárselo a mi amigo Abraham, haciendo yo de él una nación grande, próspera. Y yo digo, vaya, para eso tiene que haber una relación, una cercanía extraordinaria. Sin embargo, aquellos que de cierta manera logran aniquilar la proximidad o la asesina, terminan siempre convirtiéndose enemigos del Señor. Con la proximidad podemos traer unión, pero sin ella podemos ser causa de división. Mediante ella, si estamos pegados a Cristo, podemos llevar a muchos a la cruz, pero sin ella podemos llevar a muchos a la oscuridad. Fue la herramienta ineludible de los discípulos y finalmente fue la frecuencia correcta en la vida de Jesús. La proximidad para con Dios siempre altera la perspectiva, siempre. Si hoy, para poner un ejemplo, si hoy miramos el Pico Bolívar a lo lejos, no te asombra tanto como si lo ves desde su base, desde su origen, o te subes al pico. Cuando te subes el Ávila, cuando te subes una montaña, al pico, tú dices, wow. Y cuando la ves desde su base, tú dices, increíble. Pero cuando tú la ves de lejos, es una montaña que por la lejanía las puedes meter entre dos dedos. Es una montaña que tú la ves y dices así, esa montaña es así de grande. Es así. Entonces, esa lejanía te causa una distorsión y tú dices, esa montaña es así de pequeña, es así de pequeña. Y a veces nos alejamos tanto de Dios que empezamos a ver a Dios así, de pequeño, así. Pero es por la lejanía que tenemos, es por la lejanía que tenemos. Y entonces comenzamos a llevarnos un Dios pequeño en nuestro corazón por la distancia que tenemos. Ahora, cuando te acercas, cuando tú como iglesia, como íntegro, como hombre, tienes proximidad, tienes cercanía, la perspectiva de lo que es Dios es totalmente diferente. Dios dice en la Biblia que por lo menos hay algunos hombres, nombrándolos como ejemplo de los muchos que seguramente había y que hay hoy en la actualidad, yo creo que aquí hay, que podían escuchar de manera clara la voz de Dios y que no solamente eso, sino que eran resaltante para Dios entre tantos otros, que Dios decía, esta persona podría como convencerme en ciertos aspectos. Ahorita voy a explicar esto con versos bíblicos. A veces nosotros ignoramos la voz del Espíritu y Dios se siente celoso porque queremos siempre que venga un predicador, ministre y corremos para acá y para que Dios me hable. Pero Él siempre está hablando y lo estamos ignorando. José dos Santos es un gran pastor que se preparó por alrededor de 20 años en el Brasil para ser misionero. José dos Santos fue, después de su preparación, las asambleas de Dios lo despiden a José dos Santos y él va al país donde debe hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pasa 6 meses, va a migración y no le aprueban la visa. Y él dice, oye, pero yo me preparé 20 años en Brasil para estar acá. Dios me mandó, soy un misionero. No queremos misioneros más en este país. Su visa ha sido denegada.
él sintió una voz aquí en el espíritu que le dijo, José, no te vas, yo te traje. Pero él dice, muy pocos hacemos caso a esa voz aquí adentro, muy pocos, y la ignoré. Y me fui a casa y busqué a mi esposa y le dije, tengo que contarte algo, que Dios nos avergonzó. Tenemos 5 días para dejar la nación. Dios nos avergonzó. Y le dice, me voy a meter a orar para ver y no me levantaré hasta que Dios no me hable. Y entonces cierra la puerta, se mete a la oración, se arrodilla y comienza 2 horas, 4 horas, 6 horas seguidas de oración. José, ven a comer. No, 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 hasta que Dios no me hable. 8 horas, 10 horas, 12 horas. José, por lo menos ven y sal, darte un baño. No, 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 hasta que Dios no me hable. 14, 16 horas. Él dice que sentía que su vejiga iba a estallar, sus piernas entumecidas, no sentía sus hombros, no sentía, y estaba allí orando. Cuando promedian ya las 17, 18 horas de oración sin parar, diciéndole por qué, entonces siente que la puerta se abre, como cuando se escucha las bisagras. Cric, 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 cric. ¿Sí? Y entonces él dice, no, dije que no me levanto hasta que Dios no me hable. Y entonces sintió una mano aquí en su espalda. Y cuando José está así y mira su espalda, ve la mano tenía perforaciones en la mano. Y entonces José ve la mano, tiene lágrimas y hace así para quitarse las lágrimas y escucha, José, no te vas, yo te traje. Y él hace así y cuando voltea, ya no está. Se levanta, va al baño, hace lo que tiene que hacer y sale y le dice a su esposa, uy, no sabes, Dios me acaba de hablar, no nos vamos. Efectivamente, no se fueron, consiguieron una gran congregación, un gran ministerio. Pero la historia no es esa, no termina allí. Resulta que él comienza a ir a naciones a predicar esto. Él comienza a ir a predicar, me puse a orar 18 horas y vi la mano del Señor, pude verlo. Y había gente que quería orar ya 18 horas para ver si Dios se le presentaba. Entonces una vez en un coliseo en Chile, repleto de gente, él predica esto. Y cuando llega al hotel donde va a descansar, apaga las luces, va a descansar y está caminando en la oscuridad. Y ahora sí, de manera audible, como los parlantes esos de los hoteles, escucha, José, José, ¿qué voz fue más importante para ti? Cuando te hablé en migraciones, en el corazón, aquí adentro, o cuando me presenté para que me creyeras. José dice, Señor, no te lo puedo negar, tú lo sabes todo, Señor. Lo que más me impactó fue cuando te vi, cuando escuché, cuando vi las perforaciones, cuando te vi. Y entonces el Señor le dice, José, si fueses escuchado mi primer voz aquí adentro, te fueses ahorrado 18 horas de oración. 18 horas que yo no te mandé a orar. Fueses llegado a casa, compartido en victoria, disfrutado de tus hijos, de tu esposa. 18 horas que yo no te mandé a orar. Y entonces, en la conversación que él tenía con Dios, él le dice, bueno, Dios, pero es que tú sabes, Señor, en la antigüedad, le dice él, los profetas hablaban contigo cara a cara, hasta Elías, hasta Eliseo, Abraham, Moisés. Y ahora en la actualidad uno tiene que querer todo aquí adentro por la fe. Entonces Dios le dice así, eres un privilegiado, porque en la antigüedad yo me les presentaba a algunos muy pocos, pero ahora todo aquel que me recibe, todo aquel que cree en mí y recibe mi espíritu, yo me les meto dentro y desde dentro les hablo y desde dentro les conmuevo y desde dentro les guío. No sé por qué ignoramos esa voz, no lo sé. Conocí hace más de 2 años. Ya voy a empezar a hablar Biblia. Esto es la introducción todavía. Conocí hace más de 2 años a un gran hombre de Dios que actualmente hoy no está acá con nosotros. Agendamos una charla con un café en el Sambil de la Candelaria. Y recuerdo, era diciembre, hacía frío y le dije, ¿sabes?
tengo que regresarme al lugar donde nací, a la iglesia de donde vengo, porque tengo que volver a predicar la palabra de Dios, le dije. Tengo sueños, aparte hay unos hermanos que me escriben, que cuando ministro allá, que si vuelvo, y le dije, tengo que predicar la palabra de Dios de nuevo. Y entonces él me dijo así, ¿por qué primero, hijo, no pides dirección a Dios en esta decisión? Pero escuchen esto y presten sus sentidos acá, los 5. Me dijo así, ¿por qué primero no oras y pides la dirección a Dios? Y luego me dijo así, sin embargo te digo que mientras me hablabas, ya el Espíritu Santo me estaba diciendo lo que tenías que hacer. Bueno, pero no te estoy diciendo lo que me gustaría que tú hicieras. Te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo dice que debes hacer. Y literalmente fui a oración y literalmente se cumplió lo que él dijo, literalmente. Y admiré a ese hombre de Dios. Lo admiré porque dije, wow, ¿cómo hace este hombre para tener la llave de acceso al corazón de Dios? ¿Cómo hace este hombre para estar así, con un café? Y me dijo así, me dijo, Dios me lo está diciendo ahora, ¿ya? O sea, no se puso a hablar en lenguas, no se puso a temblar, sin misticismo, normalito, sin pragmatismo. Simplemente fue como bajando en esa comunicación abierta lo que Dios quería decirle. Y él, a su manera, me lo dijo y admiré a ese hombre. Y dije, qué intimidad, qué intimidad tiene que tener ese hombre con Dios para eso. Qué intimidad. Dios me lo dice con un café. Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 15, verso 1 dice así. Me dijo Jehová, escuchen bien, si Moisés y Samuel ya habían muerto, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Jeremías 15:1, Dios dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, prácticamente intercedieran delante de mí, mi voluntad, es decir, mi favor, aún así no estaría con este pueblo. Esto no lo está diciendo un rey, esto lo está diciendo Dios. Dios dice, he decidido quitar mi favor y mi voluntad de este pueblo. Porque, bueno, y dice, incluso si Moisés y Samuel intercedieran. Y me pregunté, ¿qué está queriendo decir Dios con esto? O sea, ¿qué está queriendo decir Dios con esta frase? O sea, él dice, he decidido hacerlo. Ni porque Moisés, ¿por qué nombra a Moisés y a Samuel? Está diciendo que Moisés y Samuel tienen una proximidad, tienen una llegada a su corazón que los demás no tienen. 2 hombres que habían muerto ya. Y el Señor dice, han muerto, pero si ellos, como si Dios dijera, ellos podrían en su momento quizás convencerme, pero ni aunque ellos me hablaran, yo aún así tomaría la decisión. Wow, qué importante Moisés y Samuel para Dios. Es como que si yo dijera, incluso yo voy a tomar esta decisión, incluso si Naibet, o sea, mi futura esposa, es como que si yo diga, incluso si Naibet intercediera y me hablara de este tema, yo uno así tomaría la decisión. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Naibet tiene una llegada, una ruta a mi corazón que los demás no tienen. Le estoy dando, es como que si ella pudiera convencerme. ¿Sí? Ezequiel capítulo 14, verso 14 dice, si estuviesen en medio de ella, o sea, en medio de la tierra, estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus vidas. Dice el Señor Jehová. Claro, Dios hace lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué menciona a Noé, a Daniel y a Job? Y antes a Moisés y Samuel. Han pasado 1800 años, están muertos y los nombra. O sea, los pones en un lugar que todos diríamos, wow, qué importante que son estos hombres para Dios. Los pone en un lugar que todos diríamos, ve Job, ¿viste lo que acaba de decir Dios? Que va a tomar aquella decisión ni aunque tú le hablaras, ni aunque tú le hablaras. O sea, ¿qué está diciendo?
Está diciendo que estos hombres podían llegar, podían conmover, tocar las fibras del corazón de Dios de una manera que quizás nosotros no podamos o quizás no tenemos. Entonces me preguntaba, ¿qué tenían estos hombres que Dios dice como que me convencen? Y voy a hablarle de que sí lo podían convencer. Ahora, ustedes dicen, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Ustedes dicen, sí, pero Dios no hace acepción de personas. Bueno, claro, si Dios te va a salvar, no le importa si tú eres rico o pobre, si eres de China o de Japón, para salvación. Quiero dejar claro, el Señor no tiene favoritos, pero vaya que tiene íntimos. Vaya que tiene íntimos. Son lo que yo creo, son esos que para mí aparecen en la lista dorada en los cielos, en esa agenda como de personas íntimas del reino. Veo a Job, un íntegro de Dios, un hombre que era un modelo, un íntegro que era un modelo, porque mientras el mundo se derrumbaba a pedazos, se caía a pedazos, él no dejaba de levantar un altar, un holocausto, para presentárselo al Señor por su familia. Veo a Samuel, que el Señor también lo nombra, y se lee que desde pequeño tenía un oído afinado para escuchar la voz de Dios. Dios lo iba entrenando. Y Samuel decía, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y luego que fue de adulto, no dejó caer ninguna de las palabras al suelo que Dios le había dicho. Y finalmente veo a Moisés. Finalmente lo veo porque lo veo como convenciendo a Dios. Números capítulo 16, versículo 44. Dice la escritura que Moisés corrió en medio de la congregación. Y he aquí, la mortandad por parte de Dios había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. O sea, él se puso entre los muertos y los vivos. Quien no ha leído el pasaje, existió una rebelión, la rebelión de Coret. Dios está enojado, está trayendo justicia, está muriendo el pueblo. Entonces, está muriendo una persona, muere la otra, está muriendo otra, y aquí está el otro vivo. Y Moisés corre y se mete en el medio, en el que acaba de morir y el próximo que va a morir. Y el Señor lo ve. Le dice, ni uno más, Señor. Pienso yo que se puso en el medio. Dice que se puso en el medio. Y dice, y el Señor detuvo la mortandad. ¡Wow! ¡Wow! Yo decía, qué intimidad, ¿sabes? Eso no lo puede hacer cualquiera. Yo decía, qué proximidad. Y por eso Dios dice después allá en Jeremías, aunque Moisés me hablara, aún así yo lo haría. Sí lo convencía. Tenían una intimidad con él, pero extraordinaria. Y se paró allí. O sea, Moisés no le dijo, no, bueno, si es tu voluntad, mátalos a todos. No, no, no. Señor, ¿por qué vas a hacer de mí una nación si este es tu pueblo? ¿Qué dirá la gente? Y se puso entre los vivos y entre los muertos. Qué gran cercanía de este hombre. Creo que todo se resume a que estos hombres que Dios nombra, ellos entendieron que Dios no grita. Dios no necesita gritar para comunicarse, porque quien tiene autoridad no necesita gritar. Y posiblemente lo entendieron en ese silbo apacible de la voz de Dios, pero allí muy cerquita de él hay suspiros de Dios, hay anhelos de Dios, hay palabras que solo se pueden oír si estás muy cerca, muy pegado al corazón de Dios. Cuando vi al pastor Alfredo con el café diciendo, Dios me lo está diciendo, yo dije, yo fui a la oración y le dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero desnudar el corazón de la gente así, no para mal, sino desnudarlo de esa manera. Yo quiero tocar las fibras de los corazones. Y el Señor empezó a enseñarme y empecé a conseguir las llaves de muchos corazones. Empecé a abrir la llave del corazón de mamá, la llave del corazón de Luis, de tanta gente, con los clientes. He ido a visitar clientes y les he hablado, les digo, mira, esto no solamente es un producto, sino que esto te trae rentabilidad. Y todos sabemos que la rentabilidad se traduce en economía. Y la economía, trascendencia. Y la trascendencia, crecimiento. 4 puntos fundamentales que toda empresa busca. ¡Wow!
Hay algunos que me dicen cuando le estoy prospectando, tú debes tener 10 novias. Le digo, no, 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 yo soy hijo de Dios. Pero me refiero a esa manera que Dios te da. Dios le da a alguien cada cosa y podemos usarla para el pro, pues, y el beneficio de eso como tal. Entonces, empecé a llegar al corazón de los clientes, empecé a cuidar su economía. Te vas a ahorrar hasta un 40% si lo hace, y lo hacían. Y entonces empecé a llegar. Dios me empezó a mostrar la llave de eso. Y finalmente empecé a conseguir la llave de acceso al corazón de Dios. Empecé allí a conseguirla. Me voy a casar en pocos días. Y quiero contarles esto. Quiero, co- quiero contarles esto. Dije, cuando vi eso, yo dije, yo quiero eso, Señor, de verdad. Quiero ser un íntimo tuyo. Y descubrí cómo hacer, descubrí. Hay gente que dice, bueno, mira, yo quizás no tengo todos los recursos, mis recursos quizás son finitos, pero si necesitas mover la mano de Dios, llámeme a orar. Yo sé tocar el corazón de Dios. Uy, yo quería eso, yo quería eso. Y lo hice. Cuando quería casarme, yo le dije, Señor, quiero casarme. Entonces tú me estás hablando del tema, pero yo tengo dudas, estoy listo todavía, porque tú sabes que el hombre siempre está, puedo mantener una familia, necesito comprar que una vivienda, el carro, ¿sabes? Queremos tener ya como todo, pues, para proporcionar esa seguridad a ellas. Y entonces le dije, estoy listo ya para casarme. Entonces me fui a la oración y le dije así, me arrodillé y le dije, Señor, si de verdad tú quieres que ya, y este es el tiempo, le dije así, para mí era algo difícil, pero le dije así, yo quiero que me lo confirme de esta manera, le dije, que alguien me llame, me escriba, que no conozca mi situación y me diga, mira Alejandro, por ahí están vendiendo una casa o van a alquilar una casa. Y yo sabré que esa es la respuesta de que es el tiempo. ¿Por qué? Porque no puede ser una persona íntima mía, tiene que ser alguien. ¿Y quién te va a llamar a ti a decirte, mira, están vendiendo una casa? O sea, sin saludarte ni nada. Yo pensé que era difícil y le dije adiós. Pasaron 2 semanas, un personal se retiró de la compañía, contratamos otro y uno de esas personas en pleno almuerzo me dice así, Alejandro, no sé, pero mira, en Propatria, al lado de la PTJ, están vendiendo una casa y me dice el monto, 17,000. Y yo en mi euforia, ¿en serio? Y me fui en la moto para ir a ver la casa. Pero no había recibido en ese momento esa voz de que esa era una respuesta. Pasó esa semana, llegó el domingo. Vinimos a la iglesia, Naibé lo sabe, vinimos, compartimos, la dejé en casa y me fui hablando con el Señor y iba hablando con el Señor en mi mente, pues no hacía afuera, y Señor, el tema de hoy que se dio, y esto, Señor, y me parece esto y esto, iba hablando con el Espíritu Santo. Y entonces cuando llego a casa, que me estoy lavando la cara, escucho la voz del Espíritu aquí adentro que me dice, yo no me olvido. Pero, wow, me conmovió tanto que me dijo, yo no me olvido. Y cuando el Espíritu Santo me dice, yo no me olvido, automáticamente trae la oración que yo le dice, si es el tiempo, entonces yo quiero que alguien me llame o me diga esto, alguien, ¿sabe? Que no sepa esto. Y entonces cuando él trajo eso a mi mente, trajo también la respuesta de ese chico que habíamos contratado y yo fui corriendo a la oración, fui corriendo literalmente. Y yo creo que eso Dios no sé, lo sentí en mi espíritu, que alguien necesita escuchar esto, porque nosotros nos olvidamos de las oraciones que hacemos. Pasaron 2 semanas, no, bueno, Dios se lo olvidó, pero el Espíritu Santo me dijo, yo no me olvido. A mí se me olvidó, a mí se me olvidó la oración, pero al Espíritu Santo, a Él no se le olvida. Oh, Santo Dios, a Él no se le olvida, Santo. A mí eso me apasiona. Ahora sí, entramos en lo que Dios quiere decirle a todos. Punto número 1. Lo he titulado así. La oscuridad espiritual que produce la lejanía. La oscuridad espiritual que produce la lejanía. Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir
de la presencia de Jehová a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ellas para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, totalmente lo contrario a la cercanía, lejos de la presencia de Jehová. El profeta Jonás, perdón, el profeta Jonás había tomado la resolución de alejarse de la presencia del Señor, dado que había recibido una instrucción específica, una instrucción clara, una instrucción pragmática, ir a predicar al pueblo asirio, ir a la capital de Nínive y anunciar pues que se arrepientan. Esta ciudad era, y sus habitantes obviamente, eran conocidas por su crueldad, eran conocidas por la maldad, o sea, era una maldad impresionante y era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre. Esta ciudad era conocida así. Entonces, lo impactante de esto no era que Jonás no quería ir a predicar a Nínive por miedo a que lo mataran, porque era la ciudad de derramamiento de sangre y cualquiera puede decir, bueno, si estoy acá predicando y vienen y me matan, ¿ves? Pero no. O sea, lo impactante era que él no quería ir a predicar a Nínive por miedo a que lo escuchara. O sea, voy a repetirlo y está en el texto. Él no quería ir a predicar a Nínive por miedo a que el pueblo allá lo escuchara, pues. O sea, él no quería que estos hombres, que eran crueles, él no quería que fueran salvos. El corazón de Jonás estaba tan alejado a la voluntad de Dios que pensaba, Señor, ¿cómo es posible que tú quieras salvar a estos desobedientes? O sea, ¿cómo es posible que tú quieras salvar a estos pecadores? Es como pensar, al Señor se le olvidó quiénes son los ninivitas. El asunto aquí era que a Jonás se le olvidó quiénes eran los israelitas. Y algo mucho más grave, a él en su lejanía se le olvidó quién era él mismo. Jonás no va a predicar en primer lugar porque él cree que él está en la luz. Y esa gente que está en oscuridad no merece la luz. Pero al actuar de esa manera, el profeta deja ver de manera clara una de las consecuencias de la lejanía de Dios. Deja ver que él estaba más ciego que los propios asirios. Lo paradójico es que el profeta dice, bueno, Señor, no puede ser que tú salves a estos desobedientes, pero ¿el qué hace? Se va en Tarsis y se va lejos, va y desobedece. O sea, una cosa trágica, una cosa totalmente trágica. Jonás no estaba adulterando, Jonás no estaba fornicando ni consumiendo pornografía, pero él se estaba alejando de la presencia de Dios y por consiguiente se estaba alejando del mandato de ir a predicar. Damas y caballeros, es importante que hoy podamos ver la manera en que Dios ve a Jonás en su desobediencia, porque es la misma forma en que Dios nos ve a nosotros. Pero Dios siempre en su misericordia sigue trayendo salvación y manifestándose a través de eso. Pues Jonás, capítulo 1, verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, había una tormenta a causa de Jonás y él estaba durmiendo. Dios utiliza la desobediencia de Jonás, la lejanía de Jonás, en primera instancia para salvar a los marineros paganos que eran idólatras, porque el texto deja ver que en medio de la tormenta ellos estaban ofreciendo sacrificio, pidiendo ayuda a sus dioses. ¿Ves? Entonces Dios utiliza en primera instancia esa desobediencia para darle salvación a estos marineros. Dios utiliza la terquedad de Jonás para que de manera colateral ellos puedan ser salvos. Esto es tan hermoso porque nos deja ver muy claro que a pesar de nosotros, de que nosotros nos podamos alejar, tomar distancia, el Señor sigue cumpliendo su propósito de salvación eterna.
la desobediencia del profeta causó que los marineros tuvieron una pérdida financiera, porque toda su mercancía la arrojaron al mar para resguardar su vida. Y dice que él, pues, estaba dormido. Pero esa misma desobediencia, Dios la usó, insisto, para traer salvación a estos marineros. La palabra declara que Jonás estaba durmiendo en medio de la tormenta. El profeta Jonás es la ilustración perfecta, pero la perfecta, de que un sueño tranquilo no siempre significa una conciencia limpia. O sea, todo se estaba cayendo a pedazos y él durmiendo. Por eso alguien una vez me dijo así, él me dijo así, mira, si estás pasando tormentas financieras, es- yo te doy esta recomendación. Es bueno que bajes a la parte de abajo del barco y veas quién está durmiendo. Porque posiblemente la tormenta que estás atravesando es porque subiste a tu barco a alguien que, sabes, que mantiene una lejanía, una desobediencia y va a hacer que tenga pérdidas financieras graves como estos marineros. Por eso, cada vez que estoy en tormenta, yo siempre evalúo y veo y entonces digo, berro, déjame ver si alguien está durmiendo en mi barco, pues en la parte de abajo mientras todo se está derrumbando. Porque me impacta esto, ¿vale? Me impacta. Mira, es increíble porque los marineros luego echan suertes y ellos descubren que la culpa de todo es de Jonás. Y me impacta porque esto es lo que causa la lejanía de Dios. En lugar de él arrepentirse, en lugar de él decir, sí, vale, fue mi culpa. Él no dice eso. Jonás 1:2 dice así, tomadme y echadme al mar. O sea, él dice, yo sé que la tormenta es por mi culpa. O sea, yo sé que ustedes casi mueren por mi culpa, pero aún así no voy a ir a predicarle a los ninivitas. O sea, eso nos deja ver muchas veces la dureza del corazón de alguien que se aleja del Señor. Ahora, por eso, por este punto, es que titulé el tema de esta manera, perdón, el punto, porque presten atención acá. El Señor ahora utiliza un pez, o sea, Él está en el agua, y el Señor ahora va a utilizar un pez para que se trague a Jonás. A veces nosotros leemos estos libros, sobre todo de los niños, y vemos todo, pero totalmente lejos de la realidad, porque ponen a Jonás sentadito, iluminado, peinadito, pero eso es lo más lejos de la realidad porque, voy por aquí, ok, porque el vientre del pez donde él estaba, el estómago de este pez era como cualquier otro estómago, era algo nauseabundo y sobre todo había total oscuridad. O sea, había total oscuridad, de manera que el profeta es llevado a una oscuridad externa dentro del pez. Él no podía ver nada para que se diera cuenta que había oscuridad interna en él. De cierta manera, Dios no permite que vea físicamente para que se dé cuenta que no estaba viendo espiritualmente. Cuando por fin Jonás da un paso de cercanía, de Señor, me arrepiento, y ora, el Señor en su misericordia hace que el pez lo vomite. Ahora yo les digo, ser vomitado no tiene nada de agradable. No sé si en algún momento has vomitado, supongo que sí. Y si alguien te ha vomitado, no, espero no te hayan vomitado, pero eso es horrible. Y dice la escritura que él fue vomitado. Cuando tú vomitas, ¿qué sale? Huele feo. Dice, Jonás salió sucio del pez, salió sucio. O sea, él salió totalmente cochino de todo lo que podía haber tenido el pez en el estómago. Y el Señor le estaba diciendo, Jonás, así como saliste sucio, ahora no te creas más limpio que los ninivitas. No estás más limpio que ellos. O sea, el Señor utiliza esto para decirle, así de sucio, Jonás. O sea, así estás. O sea, estás completamente impuro. O sea, te crees limpio. Oh, Shama, te crees limpio, pero estás completamente impuro. Es lo que le dice el Señor a Jonás. O sea, Jonás al salir del pez no podía entrar al templo, no se puede. No se puede, no se podía, no se podía. O sea, él tenía que pasar un proceso de purificación, no se podía, no se podía.
Ahora, Dios le da la instrucción de nuevo, ve a predicar, él va y predica la palabra de Dios. Él se va y predica a los ninivitas. Para su mayor sorpresa, todo se arrepiente. Dice la escritura que desde el rey hasta el niño, hasta el último, se arrepienten de sus maldades. Más se molestó. Señor, no puede ser que tú los perdones, pero es totalmente paradójico. Yo le decía al Señor, es totalmente paradójico porque a él lo acababan de perdonar. O sea, no puede ser que tú a él los perdones, pero a él, a mí me acababan de perdonar. Y ya hablando de un poco más serio, de lo que sentí fuerte en el Señor. La idolatría de los ninivitas y su crueldad no se equipara a la crueldad del profeta condenando a otros al infierno. Debemos entender que cuando nosotros no predicamos, somos tan crueles que privamos a otros de ser salvos del infierno. A mí a veces la gente me dice, no, qué bonito que predicaste allá y qué bonito esta palabra, pero yo le digo al Señor, ¿y por qué, Señor, no lo hacemos todos? Y es porque a lo mejor la mayoría se nos olvidó de que nos salvamos. Se nos olvida de que nos salvamos. Entonces, ¿son unos asesinos? Sí, pero tú eres el responsable de que ellos se vayan al infierno. La salvación es de Jehová, sí, pero Dios determinó salvar a través de la predicación, conmover a través de la predicación, a través de la locura de la predicación. En estos días pensaba sobre lo que era urgente, importante, porque alguien me había dicho como que tenía que hacer algo importante. Y yo decía, Señor, pero no puedo descuidar esto porque yo dije, o sea, no es que quiera desentenderme de mis otras responsabilidades, descuidar aquí, no, no, no. Pero yo le dije, esto es parte de mis prioridades. ¿Sabes? Un gran pastor me enseñó esto, me dijo así, el arte de predicar, Alejandro, es que en cada tema tú apuntes a Cristo, me dijo. El arte de predicar es que en cada tema tú conduzcas a la gente a la cruz. Puedes hablar de lo que sea, pero tienes que tener un fragmento y siempre apuntar a Cristo. Porque si no hablas de Cristo, si no dices Cristo, no apuntas a cruz, no apuntas a la cruz, a Cristo, entonces es un mensaje motivacional. Si tu mensaje no apunta a Cristo, dice, no sirve para nadie, me dijo. Y me hizo, wow, pero es que esto es tan impactante y te lo comparto porque si a alguien hoy le tocara partir a la eternidad en esta tarde, ¿qué le vas a predicar? Cristo vino a hacerte rico. Pacta aquí, ven, diezma y te llevas el 0 kilómetro. Dios va a restaurarte. ¿Qué le predicarías? O sea, no digo que esos temas no puedas hablarlo, pues a la luz de la palabra, pero digo es que si no apuntas a Cristo, no es una prédica. Porque si el mensaje que tú predicas hoy o el que yo predico hoy no sirve para alguien que va a morir a la eternidad en unas horas, o ahorita, quién sabe, o mañana, entonces no sirve para nadie. No sirve para nadie porque estas son las estadísticas. Hice mi tarea. Dice así, porque cada 24 horas 150.000 personas aproximadamente mueren alrededor del mundo y la mayoría entran a la eternidad sin un Salvador en su corazón. Esto es mi prioridad. Por eso esto es mi prioridad. La gripe se lleva 500.000 personas aproximadamente cada año. Esta es mi prioridad. Por eso nuestros mensajes siempre, siempre deben apuntar a la cruz, a Cristo. Yo durante un año trabajaba mucho y los domingos, mis tiempos libres, todo se lo dedicaba al Señor. Y los domingos me iba con un grupo de aquí extraordinario para la plaza y de ahí íbamos al oncológico. Y cada vez que iban los predicadores, siempre hablaban, Dios te va a sanar si tú lo crees y esto, pero siempre ellos apuntaban a la cruz. Y yo decía, wow, porque ¿qué pasaba? Predicábamos. Y al día siguiente o la semana siguiente íbamos y ya esa gente no estaba, había partido. Pero muchos partieron con Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué vamos a ir para allá a predicarle? Dios, no sé, ¿qué se te puede, qué quiere que puedes predicar? Dios va a transformarte. No, puedes hablar de eso, pero apunta a la cruz. Tienes que apuntar a la cruz. Hoy nosotros podemos juzgar rápidamente al profeta Jonás, pero antes debemos pensar qué tan obedientes nosotros hemos sido a la gran comisión.
Voy a repetirlo. Esto lo sentí claro del Espíritu. ¿Puedes creerlo o no? Claro, me dijo, hoy podemos juzgar o puedes juzgar a Jonás rápidamente. Pero antes debes pensar qué tan obediente hemos sido a la gran comisión. Porque el pecado de Jonás entonces no es tan diferente al nuestro. Él recibió un mandato, ve y predícale a ellos, a Nínive, porque su maldad ha llegado hacia mí y los voy a destruir. Ve y predícale la misericordia de Dios. Ahora nosotros tenemos Mateo 28. Mateo 28 dice, ve y haz discípulos a todas las naciones. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Entonces dice la Biblia, dice el Señor a través de la Biblia, dice así, empieza desde lo más cerca. Porque el Señor dice Jerusalén, Judea, Samaria y todas las naciones desde lo más cerca. ¿Y quién aquí puede levantar hoy la mano y decir, ya yo le prediqué a todo el que me conoce? ¿Quién? Le prediqué al vecino, al otro vecino, en el colegio, cuando estoy, ya le prediqué a todo. ¿Quién? Seguramente entonces no debemos juzgar así de una manera a Jonás, sino que debemos pensar. Porque yo pienso, creo, considero que si hay un conflicto y alguien te agravia, tú te puedes molestar, pero no te puedes creer más santo, más puro que él. Tienes que ir a la presencia, Señor, me hicieron esto, pero ¿y yo? ¿Cómo estoy yo aquí? Porque a veces podemos creernos, uy, me agravió, ¿verdad? Pero resulta que quizás estamos impuros como Jonás. Y tenemos que de verdad tener mucho cuidado con esto. No gustó mucho, pero, ¿sabe? Cuando el Señor me dijo que me llamó, yo tengo 28 años. Yo conocí al Señor como a los 21, 22, promediando, no sé si te acuerdas. Pero cuando me llamó, Él me dijo esto, hablarás la verdad y nada más que la verdad, me dijo. Yo voy a soplarlo, me dijo, cuando tú hables. Por eso es que yo le digo a mi futuro esposo, yo le digo, yo puedo vender lo que sea. O sea, mira, yo voy, hablo con un cliente y yo puedo venderle lo que sea. Me dicen, wow, o sea, el Señor me lo dio. ¿Ves? O sea, el Señor me lo dio. El Señor me dijo así, cuando tú hables, la gente te va a escuchar. Y yo le dije, Señor, esto yo lo voy a aplicar para todo lo voy a aplicar. Pero me dijo así, me dijo así, pero hablarás la verdad y nada más que la verdad. Estaba yo empezando en el Evangelio, vino un predicador, Dios lo usó extraordinario, conmovió mi corazón. Y cuando pasé, el Señor empezó a hablarme y me dijo así. Y lo atesoré en mi corazón y hablo la verdad. O sea, a este punto no sacan muchos amén como Jonás. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado y si no, se van al infierno. Dios los destruye. No es un mensaje para que todos digan amén, aleluya, se alegren, pero es lo que Dios a veces dice. Punto número 2. Los beneficios de la proximidad. Amé esto, de verdad, lo amé. Lloré terrible con esto. Los beneficios de la proximidad. Dice así, dice la Biblia narra que el arca de Dios, que tipificaba la presencia de Dios, iba a ser trasladada por David. Y el Espíritu nos deja una gema casi que escondida, que yo digo, nos pasó por alto a muchos predicadores. Está en primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1, que dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos sus jefes, para trasladar el arca de Dios. Sin embargo, el texto no dice, y el Espíritu Santo deja ver que David no consultó a Dios. O sea, él quería trasladar el arca que tipificaba, déjenlo grabado, escríbanlo en su corazón, tipificaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, el arca. Él quería trasladarla, pero buscó consejos con varias gentes, con su administración, pero no consultó a Dios. Los resultados, un hombre llamado Usa murió en el intento, porque ni David ni nadie de los que estaban presentes tenían los parámetros correctos para, no sé, mover la presencia de Dios, el arca de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6 en adelante dice así. Bueno, voy a parafrasearlo. Dice que colocaron el arca por ignorancia. O sea, dijeron, vamos a colocar el arca y por ignorancia sobre un carro nuevo que iba a ser movido por bueyes.
O sea, colocaron el arca de Dios encima de unos bueyes. El arca comienza a avanzar, los bueyes se mueven. Dice que uno de los bueyes como que tropieza y hay un hombre llamado Usa. Y él tenía una buena intención. Escuche, tuvo una buena intención. Él ve que el arca va a caer y él tuvo una buena intención de, que no se caiga. Y tocó tocó el arca, la presencia de Dios. Y muere. Y muere en ese instante. No podemos jugar con el pecado. No podemos. No puedes pretender tocar algo sagrado no, las buenas intenciones no bastan. Se los digo, no bastan. Cuando se trata de la presencia de Dios, cuando se trata de esto, de algo sagrado, no bastan. Es mejor ser sincero, no finjas. Es mejor que seas sincero, la unción te puede matar. Usa murió. No finjas, es mejor decirle, pastor, pastora, no estoy a la altura no estoy a la altura. No finjas. No finjas, eso puede salvarte, no finjas. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos dice así. O sea, David entendió el error. Se ve que muere alguien, él dice, no, dejen eso allí. La mandan para un granjero y ya voy a hablar de eso. Y él dice, hay que investigar, algo hicimos mal. O sea, como algo que puede traer tanta bendición, alguien muere. O sea, hicimos algo mal. Y él investiga. Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2 dice así. Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios. Esto lo está diciendo David, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, solo los levitas, es decir, solo los levitas son servidores. Solo los servidores podían transportar el arca de Dios. Pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre. Solo los levitas, solo los servidores. Aquí hay servidores, solo los servidores, solo. Dijo David, ay, ¿cómo no me di cuenta? Dijo David, que los bueyes no pueden sustituir nunca la vida santa de un servidor. Oh, santo eres. Dijo David, se me murió alguien, pero ¿cómo no me di cuenta que esos animalitos no pueden sustituir esto? La espalda de un servidor, porque los levitas cargaban el arca aquí. O sea, su espalda, o sea, su vida tenía que estar santa. Su espalda tenía que estar santa. Su vida tenía que estar santa. El peso de gloria, la presencia de Dios, ellos la cargaban. O sea, solo los levitas podían moverla, solo. Y por eso muere alguien, porque no bastan las buenas intenciones cuando se trata de Dios. No, Señor, pero es que no bastan. No bastan. Nadie puede ocultarse donde hay santidad. Nadie. Nadie. Una iglesia muerta, puedes pararte aquí, puedes ministrar, predicar, nadie lo notará. Nadie. Pero si queremos la presencia de Dios, y esta tarde de verdad, si queremos la presencia de Dios, debemos de estar a la altura de lo que eso significa, de lo que eso conlleva, porque no podemos jugar con el pecado, no podemos. No podemos. ¿Quieres portar la presencia de Dios? Tú, como iglesia, como hombre, como íntegro, ¿quieres portar la presencia? Tu vida, esto aquí, tiene que estar santa. ¿Quieren que les diga algunas características de estos servidores? Los únicos que podían trasladar el arca. Deuteronomio 10:8 dice así. En aquel tiempo Jehová apartó a la tribu de Leví. Los apartó para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Primero los apartó. ¿Sabes lo que apartar? Lo apartó. Es decir, no puedes estar en el mundo, porque no pertenecemos al mundo, podemos estar, pero no podemos estar en un constante pecado y pretender la presencia de Dios. No se puede. Dios los apartó. Los apartó significa, te quito de un lugar, te pongo en otro donde yo tengo acceso. Eso es lo que significa. Eso es lo que, o sea, no se puede. No se puede practicar el pecado y pretender tener la unción. No se puede. No se puede consumir, no sé, pornografía o estar en fornicación, adulterio el martes y el miércoles, pretender tener la presencia, la unción. No se puede. No se puede. Te diré algo. Dios te ama.
Tú fallas y confiesas tu pecado y Dios te ama y Dios te perdona. Eso es lo que hace Dios. Te ama y te perdona y te digo de verdad esto de parte de Dios. Quiero que tengan paz. Dios nunca va a quitar su amor por ti, hagas lo que hagas. Esto ya es salvación, pero no quiero hablar de eso, que es una doctrina, pero su amor por ti no va a cambiar. Tú puedes hoy fallarle y Dios te sigue amando. Si te arrepientes, te perdona. Pero lo que digo es que no podrás portar la unción. Lo que digo es, no podrás portar la presencia de Dios. No la podrás portar, no la podrás, no se puede. No se puede. No se puede. En esta misma no obstante, en esta misma línea de pensamientos, yo tenía una pregunta y es esto: ¿cómo estamos cuidando hoy la presencia de Dios? ¿Cómo la estamos cuidando? Porque si queremos la unción en el templo, tienes que cuidarla en casa. Se comienza en casa. ¿Cómo la estamos cuidando? Porque el mismo poder que cayó y mató a Usa, ese mismo poder puede caer para bendecirte. O sea, la unción que mató a unos, a otros los puedes bendecir, los puedes subir. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? La palabra no miente. La palabra de Dios dice que había un sacerdote llamado Abinadab. Abinadab tuvo la presencia de Dios 20 años en su casa. O sea, el arca de Dios estuvo 20 años en su casa y nada pasó. Los historiadores y los teólogos, los comentaristas dicen que lo más probable es que el arca solo se llenó de polvo, que la tenían como una caja más y ya, listo. ¿Y cómo es posible que la misma presencia de Dios, la misma arca, pasó solo 90 días, 3 meses, en la casa de un granjero que no conocía como Abinadab las leyes, no conocía teología? 3 meses, dijeron: David, no, métenla allí. Y dice que Abinadab le prosperó todo. Su casa, todo se prosperó, todo. Entonces, yo digo, tiene que haber algo. Tiene que haber algo para que la presencia, la gloria de Dios esté 20 años en un sitio, que alguien que conoce la ley de a pies a cabeza y no pase nada. ¿Y cómo es posible que llegue a la casa de alguien 90 días y pasó de todo lo extraordinario? Dice que le fueron llegados los rumores a David de la prosperidad de Obed-Edom a causa del arca, a causa de la presencia de Dios. Eso tiene que ver mucho con el respeto a la presencia de Dios. Porque Abinadab, siendo sacerdote, insisto, conociendo la ley, presumo que no lo transmitió a su familia, a sus hijos. Porque uno de los hombres que muere, Usa, cuando toque el arca, es su hijo. Entonces, digo, ¿qué pasó allí? Da la connotación de que ellos veían la presencia de lejos. Sin embargo, hay otros que me apasionan, como Obed-Edom y su familia, que tocaron el corazón de Dios, que en solo 90 días consiguieron esa llave y entraron. Vaya que esa familia sí supo tener cercanía con Dios. Pasaron toda una vida sin la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, en una oportunidad, por imprevisto, llegó a su casa y ellos la amaron. Ellos amaron, cuidaron la presencia de Dios. La amaron tanto en 3 meses, en 90 días, la presencia de Dios, que cuando David le llegan los rumores y va a sacar el arca, Obed-Edom y su familia lo dejaron todo. Dejaron el ganado, su casa, dejaron todo para ir detrás de la presencia. Ya casi termino. ¿Quieren que le diga ahora 90 días de cercanía, de proximidad? Obed-Edom y su familia, ¿en qué se convirtieron? Primera de Crónicas, capítulo 15, primer libro de Crónicas, 15:21 dice: Matatías, Elí, Feleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en las octavas para dirigir en la presencia de Dios. 90 días, Obed-Edom se convirtió en un adorador. Tenían arpas y adoraban en la presencia de Dios. 90 días. ¿Qué más ocurrió? Se convirtieron en guardianes del templo. ¿Sabes lo que es un guardián del templo?
Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 37 y 38 dice: y dejó David delante del arca del pacto de Jehová a Asafat y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y Obed-Edom, hijo de Jedután, y a Josa como porteros, al cuidado de la presencia de Dios. O sea, David dijo, ¿cómo este hombre, este íntegro, cuidó la presencia de Dios, lo más valioso que las naciones quieren, sin guardias reales, sin soldados armados? Dijo, si la cuidó allá, aquí la va a poder cuidar. Y se convirtió en un guardián del templo. 90 días de cercanía con Dios. En eso se convirtió. Primero de Crónicas, capítulo 26, verso 15. Ya termino. Dice, y para Obed-Edom le tocó la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. ¿Saben qué hay en la casa de provisiones? Hay oro, hay bronce, hay madera, piedras preciosas, un montón de cosas, pero hay tres que me gustan. Hay estas tres que están, me encantan. Dice así, hay aceite, hay grano y hay vino. Adonai predicó el miércoles de la unción, quise estar allí, no pude. Dije, Señor, si fuese estado seguro, lloro todo porque soy sensible al Espíritu, y el aceite tipificaba eso, tipificaba la unción, la presencia del Espíritu Santo. O sea, ellos eran administradores de esto. O sea, ¿sabes lo que es eso? El grano representa la prosperidad y el vino significa el gozo. O sea, los hijos de Obed-Edom, ellos fueron señalados para administrar la unción. Santo. Espíritu de Dios, la unción, la prosperidad y el gozo. ¿Qué te falta? Unción, prosperidad y gozo. 90 días en la presencia de Dios. Ellos amaron la presencia de Dios. Ellos la cuidaron. Ellos no permitieron que, como viene el primito, déjalo que ponga música ahí, de esas que no glorifican a Dios, y apláudeselo. No. Ellos cuidan. ¿Sabes lo que es cuidar la presencia de Dios? Es sagrado. No, es la presencia de Dios. David pudo, pensemos en David, él pudo decir, no, bueno, elijo a alguien que tenga más experiencia. Estos tienen apenas 90 días con el arca. Pongamos a alguien aquí pongamos a alguien pues que pueda cuidarla. No, él dijo, no vale hoy teología, currículo, no. Estos hombres son los idóneos. Estos tienen la intimidad correcta, tienen la cercanía correcta. Algo especial había en ellos. Algo especial. Algo especial. Los adoradores me ayudan. Ya estoy terminando. Algo especial había en ellos. Cuando te acercas a Dios, la perspectiva cambia. Los beneficios son innumerables. Yo tengo muchos, de verdad. Se pueden extraer muchos. Pero creo que estos fueron los más resaltantes, de verdad. Para mí, de mi punto de vista. Así que yo, cuando finalizaba esto, yo sentía cómo la mano de Dios podía ver, cómo podía señalar a muchos. Esto no es para, de verdad, cómo la mano de Dios podía empezar y el Espíritu moverse, de verdad, y decir, ¿quieres la presencia? Y empezaba así a señalar así, en mi espíritu. Y el Señor preguntaba, ¿quieres la presencia? Tu vida tiene que estar santa. O sea, ¿quieres la unción? O sea, esto tiene que estar santo para que puedas portar ese peso de gloria. Tiene que estar santo. O sea, no hay otro evangelio. Pablo dijo, quien predicare otro evangelio sea anatema, no hay otro. No hay otro. Y si queremos que nuestra nación cambie, el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Si nosotros cambiamos de adentro hacia afuera, podemos hacer un cambio, podemos ganar a Venezuela, podemos ganar no sé, para Cristo. Pero si todos lo hacemos, no es de uno. Él no tiene favoritos, pero Él tiene íntimos. Y hay aquí algunos que, préstame para llamar a Dios de tu teléfono. ¿Sabes? Porque tú tienes comunicación con Dios y Él te tiene registrado. Entonces cuando ve tu número, de una vez te contesta.
¿Por qué no lo llamas tú? No, bueno, no me contesta al momento. Y hace falta eso. Hace falta gente que tenga intimidad con Dios. Hace falta gente que diga, sabes, yo quizás, Señor, no soy nada. Yo quizás no sé predicar mucho, no sé orar, pero tú puedes hacer algo con esta nada. Uy, santo eres. Él se especializa en eso. Señor, yo hoy me siento nada. A mí me impacta esto porque hay una vara que es seca a veces. Pero dice la escritura en Jeremías que el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, Señor, veo allá una vara de almendro. El Señor le dice, Jeremías, bien has visto, porque yo me apresuro a poner mi palabra por obra. Una vara de almendro, primero, para que sea una vara de almendro, tiene que tener características, tiene que dar fruto, estar retoñada. Pero antes no, antes una vara seca. Y a veces somos secos y nos creemos secos, pero una cercanía en la presencia de Dios hace reverdecer. Uy, esas varas, yo las he visto. Yo soy un reflejo de eso. Tú lo sabes. Somos reflejo de eso. Dios, oh, santo eres. Dios lo hace. Dios lo hace, de verdad que sí. Pongámonos de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra de seguro edificó tu vida, por favor compártela, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga.